Hola, bienvenidos a un programa más de El Desván, el programa de recomendaciones culturales de Virgen de las Angustias Televisión. La película que recomendamos hoy es The Visitor, del año 2007, dirigida por Tom McCarthy y protagonizada por Richard Jenkins, Ian Abbas y Haz Lehman, entre otros. Esta filmación narra la sencilla historia de Walter Bale, un profesor de universidad, viudo, desencantado y aburrido de la vida, que de vuelta a Nueva York para presentar un trabajo coescrito, se encuentra con una joven pareja de inmigrantes viviendo en su apartamento. A pesar de que ellos se marchan, él toma la aventurada decisión de dejarles vivir allí mientras que no encuentran otro sitio. Poco a poco irán conociéndose, y gracias sobre todo al amor por la música, se establecerán unos fuertes lazos que harán que Walter empiece a tomarse la vida de otra manera, quizá de forma mucho más directa y sincera, por primera vez en su vida. En esta ocasión contamos con la presencia de José María González Ochoa, director de programas de la Fundación SM para España e Iberoamérica, historiador y amante del cine, como vamos a comprobar a continuación. José María, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, encantado de estar con vosotros. Bueno, hemos estado hablando un poquito de la película y te queremos hacer distintas preguntas sobre ella. A pesar de ser una película emotiva, pues no cae en buscar la lágrima fácil como suelen hacer películas de este estilo, ¿no? ¿Cuáles son los valores que destacarías de esta película y por qué? Bueno, pues desde el punto de vista cinematográfico destacaría que es una película aparentemente sencilla. Digo aparentemente sencilla porque no es una película que esté llena de grandes efectos especiales, que tiene una narrativa muy pausada, como habéis dicho, que las cosas se van sucediendo con una estructura bastante lógica, que aun siendo un tema que podría jugar con la emotividad del espectador, pues no juega más que bueno, lo justo, por así decirlo, y que transmite, desde el punto de vista de valores, no ya del lenguaje cinematográfico, transmite una serie de valores y de puntos de reflexión muy interesantes y que son muy actuales y que los podemos estar viviendo continuamente en nuestro entorno. Desde la acogida a los inmigrantes, desde el reconocimiento de la dignidad de las personas, desde esos puentes culturales que se van trazando a lo largo de la película, hasta, por ejemplo, como los problemas, hasta que no les ponemos cara, no los identificamos con un nombre, con una persona, con una situación real, con algo que nosotros nos toca vivir, muchas veces parece que son problemas ajenos o que no nos tocan. Todo eso que acabas de comentar hace que, por ejemplo, pues en la película se pueda observar la evolución que experimentan los personajes a lo largo de la historia. ¿Por qué crees que sucede tanta evolución en los personajes? Bueno, pues porque en el fondo la película está retratando la vida misma. Todos estamos en permanente evolución y, como decía, sobre todo cuando a uno le afecta directamente el problema, si no es algo que está lejano, ausente, o que lo vemos simplemente en las noticias o lo leemos en los diarios. En el caso, por ejemplo, del protagonista de Walter Bale, el profesor universitario, que es un profesor viudo que vive alejado de la gran ciudad, que él está ya en un mundo casi que se da por terminado, está a punto de retirarse, vive aislado, solo, y de pronto llega a su apartamento en Manhattan y se encuentra la realidad de la inmigración, la realidad que en su campus de Connecticut estaba absolutamente alejado de ella. Y esa realidad le pone cara, le pone nombre, la identifica con personas. Y aunque en un primer momento echa a esas personas que piensa que son ocupas, que han entrado en su apartamento y que en realidad son pues unos inmigrantes que han sido engañados, recapacita y los vuelve a coger. Y a partir de ese momento, cuando los identifica, cuando los tiene, cuando los reconoce como persona, como semejantes, pues a partir de ese momento, claro, sus sentimientos van a ir cambiando y se va a establecer, especialmente con el personaje de Tarek, con el músico sirio, se va a establecer ahí una amistad y una relación pues muy especial.
Y efectivamente, una vez terminas de ver la película, pues ves claramente que es una denuncia, o esta película pues es una denuncia social en sí misma. Es más, a mí una de las críticas que más me ha llamado la atención después de verla y de hacer un poco ese trabajo de investigación fue la que hizo una periodista del Washington Post, que decía algo como da al espectáculo una perspicaz y profundamente personal visión sobre el eterno discurso de la inmigración, en el cual el viaje más épico viene a ser, en última instancia, el del autodescubrimiento. En este momento que estamos viviendo tan complicado de pandemia y demás, ¿crees que en esta película se puede ver justamente reflejada la realidad del mundo actual? Sí, yo creo que se ve reflejada este viaje que decías de autodescubrimiento, se ve claramente en el personaje interpreta a Richard Jenkins, ¿no? En el personaje del profesor, como decíamos antes, ¿no? de tener de estar aislado de una serie de problemas, verse inmersos en él. Es lo que, bueno, pues nos ha pasado un poco también con el tema de la pandemia, ¿no? Los primeros meses era algo que sonaba como muy lejano y de pronto, de la noche a la mañana, casi nos vimos inmersos en esta situación. Pero también está esa evolución, está esa comprensión del otro, está ese reconocimiento del otro, que, por ejemplo, vemos en esa evolución de la que hablábamos antes, pero que cuando, por ejemplo, viene en la película viene la madre de Tarek, porque, bueno, pues en el fondo está la película, hay una denuncia a toda la legalidad, a todo este sistema que tenemos los países desarrollados de controlar pues los flujos migratorios, pero no ya los flujos migratorios, sino a los que son distintos, a los que son diferentes y que además son sistemas que carecen de humanidad. Pues como decía, cuando llega la madre a Estados Unidos porque su hijo Tarek ha sido detenido, el profesor Walter ya no necesita un periodo de adaptación ni de reconocimiento de la persona. La acoge y se va a establecer también una relación muy especial entre los dos, porque los dos están viviendo el mismo problema, porque los dos, bueno, pues uno como madre, otro como amigo, son conscientes de que están enfrentándose a un sistema injusto, a un sistema que para nada piensa en las personas y que para nada personaliza, ¿no? Y sobre todo la segunda parte de la película es una parte de denuncia de, bueno, pues de lo que son estos sistemas legales que, bueno, pues que entendemos que tienen que existir cierta reglamentación, pero que carecen de humanidad y que van en la mayoría de los casos contra la dignidad de las personas, ¿no? José María, en este tipo de películas tan lentas, tan reflexivas, es fundamental la buena elección de la banda sonora. ¿Qué opinión te merece la música de esta película? Bueno, pues aquí la banda sonora no juega un papel secundario, la banda sonora es fundamental. Yo diría que es un personaje, casi un protagonista más de la película, porque estamos hablando de uno de los protagonistas, es un músico, y la música que él interpreta con el yebé, que es ese tambor africano, que tiene un ritmo muy singular y que es un ritmo pues que es muy contagioso, como digo, se convierte en un personaje fundamental, porque va a ser ese enlace cultural, ese puente cultural y emocional que va a unir al profesor Bale con Tarek. Y va a ser también lo que despierte en el propio profesor ese espíritu apocado o ese espíritu o esa vida que ya casi daba por terminada o que casi daba como por cerrada, crepuscular, le va a despertar por dentro. Además, como la música se convierte aquí en un lenguaje común de la humanidad, ¿no? Que va a permitir este entendimiento desde el corazón, desde el reconocimiento de las identidades, que va a buscar más lo que une que lo que desune, ¿no? Y va a ser la música, va a ser esta enseñanza que va a hacer el inmigrante Tarek hacia Walter Bale,
lo que va a hacer perder también los medios, lo que haga que se disuelvan las diferencias y que se produzca esa acogida, esa solidaridad, esa comprensión del uno y el otro. Por eso, en este caso, la música, los ritmos africanos, ese sonido del yebé, como digo, es un elemento fundamental, no es esa banda sonora que suena detrás y que a veces sirve para modificar o para aumentar o para bajar los sentimientos de las imágenes, no, aquí está jugando un elemento determinante en la película. Y José María, al igual que la banda sonora, también este tipo de películas suele dejar pues un final, por así decirlo, muy cerrado. En cambio, en este caso el director busca que después de ver la película uno empiece a reflexionar sobre lo que ha visto en la película y sobre cómo a lo mejor puede traerlo a la realidad de cada uno, ¿no? Sí, yo creo que hay una voluntad deliberada del director de no cerrar la película, porque en realidad lo interesante de la película es el proceso, cómo van ocurriendo las cosas, y no tendría ningún sentido cerrar la película de una forma definitiva, porque la situación va a continuar y porque, bueno, en el fondo también quiere hacer partícipe al espectador de que imagine él, que piense él qué va a pasar después, porque yo creo que la realidad que nos circunda nos da datos para pensar que puede haber muchas posibilidades y que los finales pueden ser muy diversos, ¿no? Y algunos en positivo, otros no tanto, ¿no? Pero yo creo que el gran esfuerzo, digamos, de significación de la película está en el desarrollo, ¿no? Y bueno, y ese final abierto evidentemente es también unos puntos suspensivos para la reflexión del espectador inteligente. Para toda esa gente que está viendo el programa de hoy, ¿por qué recomendaría esta película? Bueno, pues yo recomendaría fundamentalmente porque es una película que nos va a hacer pensar, nos va a hacer reflexionar, porque es una película en que nos vamos a ver reflejados, porque nos va a implicar emocional y cognitivamente, y porque es una película que transmite una serie de valores muy interesantes, una serie de valores muy cercanos a los valores evangélicos, pues desde la escucha, la acogida, la comprensión, la dignidad humana, y creo que es una película inteligente para espectadores inteligentes que vayan al cine o que se sienten delante de la pantalla para algo más que tomar palomitas o pasar el rato. Que también. Por supuesto. Pues muchísimas gracias por esa reflexión, por estas respuestas y por habernos acompañado en el programa de hoy, José María. Un placer, muchas gracias. Hasta aquí llega el programa de hoy. Recordad que podéis seguir todos nuestros contenidos en www.vatelevisión.com y en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @vatelevisión. Muchas gracias y hasta la próxima.